Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes desde este canal, Canal 8, un canal de Tenerife y para todo el archipiélago, y desde el programa de Crítica en 8, un programa, como ustedes saben, de debate, que en esta ocasión vamos a dedicar o vamos a plantear en torno a una pregunta, una interrogación, ley de residencia. Bien, pues vamos a debatir, nuestros invitados van a debatir sobre la población en las islas, sobre la superpoblación, sobre las posibles soluciones futuras para este problema o para este fenómeno. Tenemos que saludar y dar la bienvenida a nuestros invitados, don Alfredo Belda, que es diputado autonómico y candidato al Parlamento Europeo. Don Alfredo, bienvenido. Hola, buenas noches. También tenemos que saludar a don Ángel Llanos, vicesecretario de Organización del Partido Popular y consejero portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Don Ángel, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. Igualmente al profesor Nicolás Naranjo, antropólogo, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Don Nicolás, bienvenido. Buenas noches. Y también tenemos que saludar a don Juan Jesús y darle la bienvenida a don Juan Jesús Ayala, presidente del Comité Insular del Partido Nacionalista Canario. Don Juan Jesús, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bien, todos ustedes a través del correo electrónico, cuya dirección tienen a pie de pantalla en estos momentos, pues pueden participar y pueden aportar sus planteamientos, sus sugerencias, sus críticas, no solo a las intervenciones que aquí se van a producir, sino también para que expongan sus criterios en torno a este tema. Repito, ley de residencia es la pregunta que formulamos. Y ya, de acuerdo con la estructura que generalmente sigue el programa, vamos a invitarles a a contemplar un primer vídeo inicial para que después nos dé pie al debate en sí. Un informe que han elaborado nuestros servicios informativos de Canal 8. En términos de población, Canarias, junto con Baleares, es la comunidad autónoma que más ha crecido desde 1996 hasta ahora. Este incremento viene provocado en un 70% por el balance migratorio y un 30% por el crecimiento vegetativo. Esta situación ha vuelto a plantear el debate sobre el control de la población en las islas. Lo que para los nacionalistas es una situación inaguantable, para otros solo responde a una etapa coyuntural de crecimiento económico. El nivel de ocupación del territorio canario es muy alto, con una densidad de 542 habitantes por kilómetro cuadrado en Tenerife y 419 en Las Palmas. Los nacionalistas aseguran que pronto se llegará al límite de tolerancia del territorio. No obstante, la realidad es que el archipiélago no está superpoblado, según señala un informe del Consejo Económico y Social de Canarias, sino que, más bien, el problema está en la desigual distribución de los habitantes, más que en su cantidad. El artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias reserva a la comunidad autónoma la posibilidad de plantear al Gobierno central las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros. Precisamente el pasado miércoles 5 de mayo, el nuevo ministro de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, Jesús Caldera, recordó en Las Palmas que no se puede crear una norma específica para Canarias en lo que se refiere a limitar la entrada de inmigrantes, que está sujeta a la norma estatal y comunitaria. No obstante, el mismo día, unas horas más tarde, su compañero de gabinete, Juan Fernando López Aguilar, hacía unas declaraciones que contradecían a Caldera. El ministro de Justicia afirmó que pese a las limitaciones formativas y al derecho de libre circulación en la Unión Europea, es posible estudiar medidas especiales para Canarias que palíen el problema de superpoblación que es real. Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, reiteró que lo que se busca son medidas que en algunos casos pueden tener carácter formativo, pero otras medidas también estratégicas para poder adecuar los crecimientos de la población a la generación de empleo.
Bien, este ha sido un informe inicial sin ninguna pretensión de orientar el debate, ni mucho menos, sino simplemente para iniciarlo, ¿no? Para dar pie. Y bueno, y ahora ya tiene usted la palabra. Por cierto, don Alfredo, no he dicho que era usted diputado autonómico y candidato al Parlamento Europeo. No, me disculpa la omisión, no he dicho de Coalición Canaria, pero bueno, esto es tan sabido que pero quiero corregir ese hierro. Disculpe usted. Bien, ¿no? bien. Pues nada, cualquiera de ustedes tiene la palabra. Don Juan Jesús Ayala. Bueno, nosotros desde la perspectiva y desde la posición del Partido Nacionalista Canario siempre hemos estado preocupados por el problema de la superpoblación. No cabe duda de que ahora no es una posibilidad de que exista superpoblación, sino que es un hecho real y concreto. No hay más que ver la densidad de población si comparamos el archipiélago canario, la densidad que existe en el archipiélago canario de 260 habitantes por kilómetro cuadrado con el continente, con la península, que está alrededor de 70 habitantes por kilómetro cuadrado, y la media europea, que son 116 habitantes por kilómetro cuadrado. No cabe duda de que estamos en un tope, que luego hay municipios que absorben casi el 1.200.000 habitantes. O sea que efectivamente la población no está como muy diversificada y concentrada en ciertos municipios. Pero claro, si contamos con los espacios protegidos que tienen las diferentes islas, no cabe duda que la población está asentada en un espacio reducido, y eso comporta, ya nuestro compañero el sociólogo creo yo que irá por ese camino, comporta ciertos comportamientos, valga la redundancia, y desasosiegos y desestructura una sociedad con la consiguiente afluencia de foráneos. Y si sabemos que, como sabemos que durante el año pasado o durante el año la gente que llega a Canarias son 60.000, más los 20.000 nacidos, no cabe duda que esas 80.000 personas, que bueno, hay que contar con el índice de mortalidad que están posesionadas en el territorio canario, hacen posible que la vida en el archipiélago vaya camino de lo imposible. Y yo creo que todas aquellas proclamas nuestras, desde el inicio de proponer una ley de residencia y después la iniciativa ciudadana, que pasó lo mismo, que efectivamente luego llega al Parlamento de Canarias y no se propicia su resolución, me da a mí la impresión que si no lo hacemos ya, vamos a llegar tarde. Bien, pues don Alfredo, en el Parlamento y no funciona en eso. No, bueno, es que hay que tener en cuenta también la normativa estatal y la normativa europea. Este problema ya hemos estado preocupados en Coalición Canaria desde hace tiempo, porque hemos apostado por un modelo de desarrollo sostenible que implica el no machacar el territorio. Cuanta más población, más se machaca el territorio. El aumento de población ha sido espectacular en los últimos años. Por ejemplo, en el año 81 en Canarias había 1.367.000 personas, habitantes. En el año 2004 hay 1.894.000, 1.900.000 habitantes. Esto significa un aumento bruto de 527.000 habitantes en un periodo de 22 años, 23 años. Y en porcentaje significa un 38,5% de incremento de la población en este periodo, frente al incremento de la población en el Estado, que ha sido solamente de un 13, y pico por ciento. Y esto, lógicamente, implica desde nuestra posición que en el encaje europeo, porque no cabe duda que hay una normativa europea de libre circulación tanto de personas como de mano de obra, y de establecimiento. Y eso, desde nuestro punto de vista, con la consideración de Canarias como región ultraperiférica, podemos adoptar alguna medida que limite esto para precisamente posibilitar ese desarrollo sostenible, que es otro de los objetivos de la propia Unión Europea, ¿no? Bueno, nosotros desde el Partido Popular, independientemente de que hay tres cuestiones que yo creo que son muy importantes comentar o en profundizar, que las repercusiones que pueden tener para Canarias la ampliación de la Unión Europea, las repercusiones que ya ha tenido en el pasado económicamente, desde el punto de vista económico fundamentalmente, la inmigración legal en las islas y la división, que como antes decía en la información inicial,
qué se realiza entre lo que es una percepción y lo que es una realidad. Evidentemente en Canarias no hay superpoblación, no porque lo diga yo o porque lo diga un representante de un partido político, sino porque lo dicen los técnicos del Consejo Económico y Social de Canarias, elegidos por la propia comunidad autónoma. Y sí, lo que se produce y lo que se ha producido son situaciones puntuales. Ahora bien, en cualquier caso, y sin entrar en estos tres temas en una intervención inicial, sí creo que es imprescindible y que debe eliminarse cualquier duda desde el principio acerca de cuál es la situación de nuestro Estado, del gobierno de nuestro país, con respecto a la llegada o no de nuevos inmigrantes o de nueva población a las islas. Y es lo que realmente a nosotros nos preocupa y mucho en estos momentos. Antes decía también en el informe inicial, pues contradicciones entre un ministro y otro, entre el propio ministro. O sea, en la última semana hemos oído a 3 representantes del Estado español, del gobierno del Partido Socialista, a afirmar las 3 cosas distintas acerca de si se puede o no se puede. Están empezando todavía. A ver, el profesor Nicolás Pinero. Bien, yo creo que hablar de una ley de residencia canaria viene motivado por una serie de cuestiones, una serie de problemas en Canarias en particular, que tiene que ver con la población, el crecimiento poblacional interno de Canarias, pero también el que nos viene de fuera, ¿no? Esa inmigración, ¿no?, que en la mayoría de los casos no está regularizada, con lo cual se generan situaciones que pueden llegar un poco a la ilegalidad, pero por otro lado también hay que pensar que nuestra conformación territorial como archipiélago, donde tenemos, si no me equivoco, más del 40% del espacio protegido, con espacios naturales, que cada día se revaloriza más, nos encontramos con que ese control de la población, ¿no?, incide directamente en las 2 islas mayores, ¿no? Mientras que el resto de las islas, aunque bueno, hay una tendencia en las islas orientales, ¿no?, que están más afectadas por esos procesos migratorios, vemos que Tenerife y Gran Canaria son las más afectadas en cuanto a ese control de la población, ¿no? Y, ese descontrol. O ese descontrol de la población. Vamos a hablar de control en principio, más que nada porque, claro, hablar de una ley de residencia me parece bastante fuerte, ¿no?, cuando los mecanismos que se pueden ejecutar se pueden hacer sin una ley de residencia canaria. Ahora bien, el problema es mucho más complejo. Yo ahora he señalado un par de puntos que están relacionados directamente con la cuestión poblacional, he hablado de la cuestión medioambiental, habría que hablar de la cuestión laboral, ¿no?, de las viviendas y de una serie de problemáticas estructurales en las condiciones sociales de vida de Canarias. Sí, o sea, de algún modo aquí parece que ha habido criterios o ha habido exposiciones, hay otras que no, ahora don Juan Jesús ya me pide la palabra, de que hay una postura que se habla de superpoblación ya y hay otra que no, que dice que no hay superpoblación, sino que la población está concentrada en determinados núcleos excesivamente y que hay otras zonas de las islas que están sin esa presión demográfica. Más o menos por aquí han ido las intervenciones, don Juan Jesús. Malta acaba de entrar en la Unión Europea, es una islita como la Gomera, más o menos, y tiene una población de 400.000 habitantes y ha dicho que no quiere más gente en su territorio. Y así ha salvaguardado su capacidad existencial. Eso está claro. Y claro, cuando a veces se manifiestan que las leyes de residencia o para regular el tratado o lo que sea, para regular la población en un territorio que está atosigado, porque Canarias está atosigado, pues a veces nos escapamos de que la Constitución no contempla estas cosas, ni que los tratados internacionales y concretamente la Unión Europea no los contempla, pero hay que hacer un poco de memoria y el artículo 39 de la Unión Europea dice que hay libre circulación de personas, pero dependiendo de que el territorio por donde se circule sea un territorio frágil y esté sometido a diferentes cargas de diferentes sentidos, sobre todo sociológicas y de seguridad. Y si luego nos volcamos en la Constitución española, sabemos que su artículo 151, creo, puede ceder el estado de transferencia a las comunidades autónomas, que una de las transferencias que puede ceder es en lo que respecta a la cuestión de extranjería y de inmigración. Y si por deducción el mismo Estatuto de Autonomía, como ya dice el informe en su artículo 37.1, podemos conversar con el Estado español los cupos de extranjeros, de foráneos que pueden estar aquí, yo creo que tenemos ahí 3 eslabones importantes que hay que poner en rodaje y así, paradójicamente, un señor
que es del PP o fue del PP, un prócer de la patria, un constitucionalista como Rodríguez Herrero de Miñón, ha dicho que ya es hora de que esos tres estamentos políticos, administrativos, se pongan de acuerdo para de alguna manera sacar al archipiélago del atolladero poblacional que tiene. Claro, pero es que es todo puntuable, si me permite, todo es puntualizable, ¿no? Es decir, es cierto que hay lugares en los que el crecimiento de la población ha sido espectacular. Arona y Adeje, por ejemplo, son los ejemplos más claros de toda Canarias. Pero es que La Laguna ha perdido 250 habitantes en el último año, por poner un ¿Cuántos? ejemplo. 250 habitantes. Y es la tercera, se supone que pretende ser la tercera ciudad de Canarias y esta va a poder incorporarse como a la ley de las grandes ciudades. Pero es que en el norte de la isla tenemos un envejecimiento de la población que, si no es por los más de 30.000 inmigrantes que están trabajando en Canarias en estos momentos, pues tendríamos quizás incluso dificultades para equilibrar una balanza de pagos que permita atender a sus pensiones. O sea que todo es puntualizable y no se puede ver desde una perspectiva global, sino también los casos puntuales. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Partido Popular, nosotros diferenciamos tres aspectos muy fundamentales. Uno, nuestra Constitución consagra el libre movimiento de todos los españoles por todo el territorio español, por mucho que en los pactos de inmigración en la legislatura anterior en Canarias se especificara aquello de la palabra godo. En segundo lugar, el Tratado de Adhesión de España y el Tratado de Adhesión ahora de los nuevos 15 países, de los nuevos 10 países a la Unión Europea, pues también permite la libre circulación de trabajadores, exceptuando en estos 10 países que son 8, porque 2 sí tienen libre circulación desde ahora, pero 8 lo tendrán en el año 2012, y en tercer lugar la inmigración ilegal, que merece otro tratamiento aparte, al menos desde nuestro punto de vista. Bien, vamos a hacer un primer paréntesis antes de continuar. Don Alfredo, iniciará usted el próximo turno, ¿no? Pero vamos a hacer ese paréntesis que dentro del programa se nos pide. Bien, este es el Canal 8 y el programa de Crítica en 8 dedicado en esta ocasión a una pregunta, a una cuestión que estamos planteando, ley de residencia. Obviamente estamos debatiendo con nuestros invitados pues la situación, superpoblación, una distribución irregular de la población dentro de las islas, presión de población sobre el territorio en definitiva. Y en esta segunda parte vamos a escuchar también declaraciones que han hecho para el programa los profesores Eladio Arroyo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna, Manuel Medina, también catedrático de Derecho Internacional y candidato al Parlamento Europeo por el Partido Socialista, e don Ignacio Gómez Rodríguez, miembro de la Secretaría Insular de Intersindical Canaria. Vamos a escuchar estos puntos de vista de los tres, y a los tres les agradecemos su participación en el programa. En el marco político jurídico actual eso tropieza con unas barreras infranqueables, ¿no? Pero se trata de intentar sacudir los obstáculos de índole, por ejemplo, jurídica, que hoy la hacen inviable, porque las sociedades no son fotos fijas. Que los países que han firmado el Tratado de Schengen tienen distintas posibilidades, no voy a entrar en ellas ahora, con respecto a la inmigración, sobre todo la libre circulación de trabajadores, que es un principio fundamental la facultad de establecimiento, que es una de las principales, digamos, cuotas, hitos, como quiera que se llame, de la Unión Europea. Bueno, la inmigración no está regulada en cada una de las leyes nacionales, es un tema comunitario en este momento, es un tema de la Unión Europea. Y la reglamentación de la Unión Europea establece, por un lado, la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea y el control de la inmigración procedente del exterior de la Unión Europea. Nosotros diríamos que por lo pronto hay un documento muy interesante puesto sobre la mesa, que es el informe de los expertos sobre la inmigración y el tema del incremento poblacional en Canarias, encargado por el anterior gobierno que presidía Román Rodríguez, y que lamentablemente desde nuestro punto de vista no se le está dando mucha divulgación. Una región ultraperiférica, como está calificada así, pues tiene perfecto derecho por lo menos a negociarlo. Ese informe yo creo que pone el dedo en la llaga y crea las bases de un punto de partida para abordar el tema del crecimiento poblacional tan enorme que están teniendo Canarias en los últimos años y sobre todo del futuro inmediato, ¿no? No sería compatible ni con la Constitución española ni con el Tratado de Unión Europea. Sería incompatible tanto con la Constitución como con el Tratado de Unión Europea. En el origen de ese efecto llamada está un modelo económico excesivamente desarrollista que ha quemado etapas, que no ha sabido dosificar sus posibilidades
y que desde nuestro punto de vista algo se intentó poner en marcha para otro modelo alternativo con la ley de ordenación del territorio y del turismo. La inmigración realmente importante, masiva, que es la subsahariana y la de África Occidental, a ver qué pasa, porque si no son países de la Unión Europea. No se puede seguir argumentando como excusa y como muro infranqueable el actual marco jurídico político, porque eso, en definitiva, a lo que nos condena es a la resignación y a no hacer nada y a seguir soportando, mirando hacia otro lado, los efectos devastadores que está teniendo para la cohesión social. Aunque sea clasificando la inmigración, la que podemos llegar con papeles. ¿Y el sin papeles qué se hace? ¿Se le mete en un campo de concentración? Pues no, tampoco, pues no se puede. Pero o sea, es un problema gravísimo. Quizás el más grave que tenga Canarias hoy en día. Quizá el problema principal de Canarias, lo ha dicho el doctor Arroyo. Sí. Estaba en el turno de palabra don Alfredo. Pues sí, yo creo que es el principal asunto que preocupa a todos los canarios ahora mismo. Y ahí está Por eso lo estamos debatiendo aquí. ese informe al que hacían referencia del Comité de Expertos sobre la Población e Inmigración, cuyas conclusiones se publicaron el año pasado, en marzo del 2003. Y este comité llega a la conclusión de que efectivamente la presión poblacional en Canarias es muy importante, que no hay territorio, si sigue así la progresión de crecimiento de la población, no hay territorio suficiente para dentro de unos años, y al final propone una serie de medidas, entre ellas la negociación política para adaptar la legislación y adaptar las normativas comunitarias precisamente en esta materia. Algunos dicen, como ha dicho don Ángel Llanos, que no hay superpoblación. Bueno, lo que sí es cierto, yo creo, es que no es lo mismo Canarias hace 10 años que ahora mismo. Yo creo que ahora mismo todos estamos pues más incómodos, somos más. Hay más gente que vive en Canarias, ha habido un aumento en muy poco tiempo de mucha gente. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando viene gente, viene con su familia, necesita vivienda. Si necesita vivienda, necesita infraestructura. Se compran un coche, necesitan carreteras. Si viene con sus hijos, pues los hijos necesitan colegios, más infraestructura. Necesitan sanidad, hospitales, etc. Y todo eso se ha ido notando, y se ha ido notando las necesidades sociales y la necesidad de ir ocupando nuestro territorio. O sea, el ejemplo lo tenemos claro aquí en Tenerife. Se mejora la autopista, se amplían las autopistas, las comunicaciones, y a los 2 o 3 años están colapsadas. Las colas ya son enormes. Y bueno, aquí tenemos posibilidades desde nuestro punto de vista de negociar efectivamente, como ha hecho Malta, como ha dicho Juan Jesús, en su incorporación, que ha limitado la entrada, no ya como han hecho Alemania y Austria con respecto a los países del este, que han limitado de fuera hacia dentro de la Unión Europea, sino de la Unión Europea hacia ese nuevo país. Y todos recordemos, yo creo que debemos recordar que cuando se incorporó España, el tratado, el acta de adhesión de España y Portugal en el año 85, que se incorporó en el 1 de enero del 86, había una cláusula de salvaguarda, y es el artículo 25.4 del Acta de Adhesión de España, que dice que se pueden adoptar determinadas decisiones y adaptaciones de la legislación comunitaria para aplicarla a Canarias en concreto, que luego eso todo ha sido desarrollado al integrarse ya como región ultraperiférica en el Tratado de la Unión, del Tratado de Ámsterdam, el artículo 299, y la futura Constitución Europea, que dice lo mismo, dice que se pueden realizar adaptaciones tanto de la legislación como de las políticas comunitarias. Y eso yo creo que lo podemos dejar bastante claro, porque el hecho de incorporarse España a la Unión Europea implica que el Estado español ha cedido soberanía a la Unión Europea. Y por lo tanto, los tratados están por encima, y la Constitución Europea, esa futura, estará por encima de la Constitución española. Y yo creo que eso es el marco en el que podemos movernos y ver las posibles soluciones a las que hay que llegar para evitar que en el año 2025, si sigue la misma progresión de aumento de la población que ha habido en estos 3 últimos años, por ejemplo, y vamos sumando los porcentajes
en el año 2025 podemos ser más de 4 millones de habitantes. Bien, yo quería señalar algunas cuestiones en relación a las sociedades contemporáneas del siglo XXI, ¿no? En la medida en que estamos insertos en un proceso de globalización, ¿no? Y lo más evidente son, ¿no? Uno de los hechos más evidentes son los medios de comunicación, ¿no? Que recibimos mensajes de cualquier parte del planeta. Otro de los movimientos bastante duros y drásticos en todo el planeta son los movimientos poblacionales. Turistas, migrantes económicos, asilados, exiliados, etcétera, estamos en continuo movimiento en este planeta. Por otro lado, Canarias, queriendo o sin querer, somos la frontera sur de la Unión Europea. En ese sentido, insertos en un contexto más amplio, donde bueno, la Unión Europea le ha ido comiendo terreno al Estado nacional, al Estado español. Por otro lado, las comunidades autónomas le han comido competencias por debajo al Estado español. Nos encontramos con que la situación contemporánea, la situación actual, es muy difícil porque creo que no es que haya mala voluntad, sino que a veces etiquetamos o utilizamos nociones bastante complejas para definir una situación. El fenómeno de la inmigración se ha ido construyendo como problema, ¿no? Hablamos de inmigración legal o ilegal, ¿no? Cuando debería ser regular o irregular. La legalidad o ilegalidad está en función de las conductas de los individuos, ¿no? No de los pobres, sobre todo, que aparecen en la prensa, ¿no? El drama de las pateras, que es un porcentaje pequeño de la inmigración que nos llega a Canarias, ¿no? Y se enfatiza los aspectos negativos de la inmigración, cómo afecta a la población, cómo afecta al territorio, en los temas siempre relativos, en los discursos cotidianos, pero también en los discursos mediáticos, están asociados a temas negativos, que si delincuencia, ¿no? Yo pocas veces en un estudio que hicimos con 500 noticias periodísticas de los periódicos canarios, solo en una ocasión, en una noticia, hablaban positivamente de la vida de un inmigrante que se había integrado a Canarias y que vivía felizmente aquí. Las otras 499 estaban referidas a cuestiones negativas, al drama de las pateras, que no deja de ser un drama y que sí es un problema que hay que resolver, pero que yo creo que con la ley de residencia canaria en particular, el problema de la inmigración no se va a resolver, ¿no? Hemos tenido leyes restrictivas por parte del Estado español que hemos visto que no solo no han reducido la inmigración, sino que la han ampliado. Si no, tenemos el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde con leyes restrictivas tienen millones de mexicanos que cruzan la frontera. Nosotros tenemos, entre comillas, la ventaja o desventaja del mar, ¿no? Donde mueren muchos de estos inmigrantes, pero que encontramos que primero habría que definir claramente qué es esto de la inmigración, quitarles todos los elementos negativos, prejuicios, estereotipos y demás, para poder ir construyendo una sociedad multicultural, que es lo que nos pide el siglo XXI. Hombre, yo puntualizaba varias cuestiones que se han dicho. Darles credibilidad a las resoluciones de un comité de expertos que pueda estar presidido por Román Rodríguez y coordinado por don Marcial Morales, si me permite la ruindad, don Alfredo, es darle... No, el presidente era don Manuel Lobo, el rector de la Universidad de Las Palmas. Darle excesiva importancia. Lo que sí es cierto es que relacionar desarrollo económico con infraestructuras de calidad, o incluso las propias infraestructuras de calidad que se han venido desarrollando en nuestra región y en nuestra isla con la inmigración, bueno, queda bien como un discurso electoral en el que quizás algunos se encuentran, pero no va mucho más allá. O sea, en modo alguno tiene relación la inmigración con el desarrollo de infraestructuras de calidad y que el Estado tenga recursos suficientes para poder llevarlas a cabo. Vamos a ver, la inmigración en Canarias en estos momentos supone que hay 62.000 inmigrantes cotizando la seguridad social. Supone que hay 35.000 empleos que los canarios no queremos, porque tenemos la suerte ya de poder elegir. En muchos casos se puede elegir entre varios empleos, pese a las tasas de paro que todavía tenemos. Y hay 35.000 empleos que los canarios sistemáticamente, año tras año, no queremos ocupar y que son ocupados por inmigrantes, y que son empleos absolutamente imprescindibles. Recordamos, por ejemplo, cuando vienen los polacos a las zafras del tomate en el sur de la isla. La inmigración representa el 9% del mercado laboral en Canarias y casi el 3% de nuestro Producto Interior Bruto y casi el 3% de la recaudación de IRPF. Es decir, la inmigración legal
regular, como decía antes el experto, es una bendición para cualquier país desarrollado como estamos nosotros y para cualquier zona como nosotros. Y la irregular es la que hay que atajar desde el punto de vista de partida, con políticas comunitarias que desarrollen la riqueza de estos países, de donde salen los inmigrantes que se están muriendo de hambre, porque mientras se siga muriendo de hambre van a seguir viniendo inmigrantes, y desde el punto de vista de medidas claras y contundentes. Aquí recordemos que hasta hace 4 años en España hubo una ley del efecto llamada, aquella famosa aprobada a finales del año 99, y no precisamente por el Partido Popular, pese a que estábamos gobernando en ese momento, ¿no? O sea, lo que sucede es que, primero, hablar de ley de residencia es casi demagógico desde el punto de vista de alguien que conoce las leyes, porque sabe que ni nuestra Constitución, ni el Tratado de Maastricht, ni el de Ámsterdam, ni el de Atenas ahora permite tener una ley de residencia propia. O sea que, por lo tanto, mientras se sigan produciendo situaciones puntuales como las que comenté al principio, que La Laguna baje población, que en el norte tenga... ¿Por qué el Cabildo de Tenerife quiere hacer un instituto social y sociosanitario en el norte? Porque la población del norte tiene ya una edad considerable, tenemos mucha gente mayor, o sea, no es un problema de exceso de población en el norte de Tenerife, sino al contrario, que tenemos una población con una tasa de edad muy envejecida, ¿no? Hombre, en el año 1941 creo que Canarias tenía 600.000 habitantes. 600.000 habitantes. Sí, en 1492 100. Sí, y efectivamente 100, todo lo que seguro. viene enriquece y la aculturización es importante y hay que apoyarla. Pero hombre, cuando una sociedad se desestructura y se rompe, por ejemplo, Santiago del Teide tiene más, sus habitantes, los foráneos superan ya a los nativos. Fuerteventura, por Fuerteventura hay que cantar un requiem por Fuerteventura. Yo no quiero invocar aquí lo que decía don Miguel de Unamuno, que en Pájara no hay pájaros, en la Antigua no hay Antigua, ni en Puerto Cabras hay cabras, pero hombre, ahora hay que decir que en Maxorata no hay Maxoratos. O sea, la población de Fuerteventura, la foránea está casi equilibrada ya con la nativa. O sea, eso no cabe duda que está desestructurando una sociedad, y eso de alguna manera hay que regularlo también, porque no todo el progreso va a ser en hacer autopistas, ni que tengamos gente que apoye las cotizaciones de la Seguridad Social. Yo creo que la felicidad en términos generales tiene otras connotaciones que no solo van por ahí, sino sobre todo por tú sentirte en tu tierra bien con todo el mundo que tú puedas acoger. Pero hombre, como dicen los cubanos, es que en Canarias ya no hay cama para tanta gente. Y yo sí quería, hombre, me satisface que Alfredo, que en el año 1998, cuando se hace la propuesta... Perdone, ¿por qué no espera y hacemos un paréntesis? Oiga. Y reanuda usted esto que iba a decirle a don Muy Alfredo? bien, de acuerdo. Pues se lo dice enseguida, ¿eh? Se lo dice, no se lo vamos a impedir, se lo va a poder decir usted enseguida, en cuanto volvamos. Canal 8 de Tenerife para toda Canarias y el programa de Crítica en 8 con esta cuestión, ley de residencia entre interrogantes, es lo que estamos debatiendo, y también vamos en el tercer tramo del debate a escuchar opiniones de la ciudadanía. Véanlas, vean en la calle algunas voces y también algunas de las respuestas. Bueno, véanlas todas, pero observen algunas de las respuestas. Algo debe haber. No, yo no sé nada de eso. Sí. ¿Por qué? Para los residentes estuviera mejor. Mientras haya las desigualdades que existen a nivel internacional, difícil será que se pueda arreglar un poco la cuestión de la residencia. Yo pienso que sí, porque hay que controlar un poco también, ¿sabes? Los extranjeros, está bien que vengan, pero controlar un poco, ¿sabes? Los extranjeros que hay, la cantidad, porque vivimos en una isla bastante pequeña, es para encima no estar controlado. Pues yo eso no entiendo, ya, eso ya más bien para las cosas de estudiantes. No, yo creo que no lo veo necesario. No. El asunto está más que nada en que disminuyan los incentivos para que la gente venga. Uy, es que realmente opinar ni me interesa. Bueno, gustos para todos, como siempre. Don Juan Jesús, ¿está usted en el uso de la palabra? Y... No, quería decir dos cositas, Alfredo, que me congratula de que ahora por fin Coalición Canaria despierte en este aspecto y ponga sobre la mesa y como punta de lanza en las futuras
elecciones europeas este problema, porque efectivamente recordarás que fue rechazado, una propuesta de ley de residencia fue rechazado por el Grupo de Coalición Canaria. No, eso fue rechazado por la mesa y se llegó a debatir bueno, en el pero que la mesa era mayoritariamente Coalición Canaria. Bueno, bien, dictamen del Consejo Consultivo que dijo que no había se sabía que la intencionalidad de Coalición Canaria en ese momento no iba por ahí, que ahora, bien, estupendo. No pudimos pronunciarnos. Seguiremos para adelante. Entonces, lo único que también quería decir es que, hombre, que deberíamos intentar en un territorio que no es elástico buscar el equilibrio entre el medio y el hombre, con vistas a que eso pues redunde en beneficio tanto del medio como del hombre. Y que no es nada extraño ni hay que asustarnos de buscar alguna manera de regular la población, llamémoslo como quiera, ley de residencia o de cualquier manera. Pero hombre, si las tienen las Islas del Canal, si por ejemplo Luxemburgo, que tiene un 34% de su población es foránea, y no habría más remedio que armonizar de alguna manera el control poblacional, y dentro de Francia, Marsella, y aún don Jerónimo Saavedra, creo que en el año 86 ya dijo que por lo menos 10 años tendría que preservarse Canarias de la entrada de inmigración, para ver cómo se iban situando las cuestiones en el mundo este globalizado que nos estaba esperando. Hombre, yo creo que un poco de tacto en este sentido, no el alocamiento ni la demagogia, sino, hombre, buscar el equilibrio, y si en otros sitios lo están haciendo, porque aquí en un territorio que no da más de sí, que encima tenemos parte de él que está protegido, pues habrá que ir por ese camino si queremos buscar ese equilibrio que tanto propugnamos. Y yo creo que las leyes están ahí, se pueden conjugar unas con otras, lo que hace falta es voluntad política, y si hay que cambiar algunas, se cambia también. Es preferible cambiar una ley que no morir en el intento. Sí, bueno, yo por eso nunca he hablado de ley de residencia, yo siempre me he referido a medidas específicas negociadas tanto con el Estado como con la Unión Europea que permitan efectuar un control de la población en Canarias, y en todo caso las medidas que se adoptan en la Unión Europea siempre son temporales, siempre tienen un carácter temporal para ver cómo evoluciona determinado territorio, y a la vista de la evolución de ese determinado territorio pues modificarla o no, o ampliar esa medida. Y por otra parte, las normas no son inmutables. Si hay que cambiar algo, pues se puede cambiar. Si hay que desarrollar algo relativo a la consideración de Canarias como región ultraperiférica en este aspecto concreto, pues se puede desarrollar. Están las cláusulas de salvaguarda. Sí se puede, sí se puede. Lo que dice el 299.2 del Tratado de Ámsterdam respecto a la adaptación de las políticas comunes y de la legislación comunitaria, poniendo luego una serie de políticas a las que es aplicable, no es una enumeración taxativa, es enunciativa, y desde nuestro punto de vista puede aplicarse a cualquier medida. Y luego no hay que confundir, porque aquí parece que estamos confundiendo lo que es inmigración, que es la que vemos todos los días en las pateras, y la que llega por los aeropuertos, que no sabemos, que llegan como turistas y luego se quedan, con crecimiento poblacional. No es exactamente lo mismo, porque aquí lo que yo por lo menos cuando me he referido a inmigración, no me he referido a la inmigración que viene en ese sentido, sino al aumento poblacional que, como decía el informe del comienzo del programa, el crecimiento poblacional, el 70% del crecimiento poblacional es debido a la llegada foránea, pero no a la llegada de extranjeros de terceros países, sino a la llegada de europeos también, y del resto de España, del resto de las comunidades. Y esos 65.000 habitantes al año, ¿hasta cuándo podremos soportar este territorio limitado con espacios naturales, con 12 millones de turistas que vienen al año, que no sabemos cuántos más van a venir? Para eso están las directrices de ordenación del territorio y del turismo, para de alguna forma regular el crecimiento turístico, para que no la activación de la economía. ¿Por qué en Canarias resulta que tenemos un aumento del nivel de desempleo si resulta que somos la comunidad de toda España que más empleo creamos? Porque la gente se está dando cuenta que aquí hay trabajo y viene gente de fuera a ocupar puestos de trabajo, y evidentemente eso hay que adoptar algún tipo de medida que compatibilice el desarrollo con
el normal, o sea, el desarrollo económico con la preservación de la calidad de vida, como mínimo, de todos los ciudadanos. Oyendo a don Alfredo Belda, que bueno, le honra porque es un político experto y muy inteligente, parece que quien ha gobernado en Canarias en los últimos años ha sido el Partido Nacionalista Canario y no Coalición Canaria, ¿no? Estamos en la Unión Europea para cuidado con eso. Estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, es decir, y para lo menos bueno, ¿no? Yo no diría para lo malo, sino para lo menos bueno. Canarias se ha podido desarrollar en estos últimos años fundamentalmente gracias al volumen de recursos económicos que hemos recibido de Bruselas. Y también, no cabe duda, a la gestión que la administración, tanto la estatal como la regional, e incluso la insular y local, ha realizado de los fondos que sean de la cantidad ingente de dinero que hemos recibido los canarios para nuestro desarrollo. Todo el mundo quiere un lugar... No siempre bien, perdón. Pero es que ahora tenemos un problema, Formación y empleo no tanto. Con la ampliación de la Unión Europea y esos fondos. En el pasado es cierto que se devolvían la mitad de los fondos en empleo porque no se sabían gestionar, ¿no? Es cierto que hay que analizar las diferencias de crecimiento por zona. Lanzarote y Fuerteventura, que antes decía don Juan Jesús, pues tienen un crecimiento espectacular. Tenerife y Gran Canaria tienen un crecimiento moderado. La Palma, La Gomera y El Hierro no solo no tienen crecimiento, sino en algunos casos tienen un grave problema de población, ¿no? Y dentro de Tenerife también hay casos muy diferentes. Sí, yo antes citaba, ya he citado en varias ocasiones, la disminución de población de la laguna. Podemos ver las gestiones que el Ayuntamiento de la Laguna y el de Santa Cruz están haciendo para volver a poblar los cascos históricos de las ciudades. Estamos viendo el crecimiento en los alrededores. El desarrollo que ha habido en otros municipios limítrofes. Estamos viendo el desarrollo. Rosario, etcétera. Estamos viendo el desarrollo de los municipios limítrofes, no Tegueste y el Rosario. Yo diría que desde Güímar hasta Tacoronte, en lo que se refiere alrededor de la Laguna y de Santa Cruz, pero evidentemente quizás es por una no del todo acertada gestión municipal en algunos momentos, ¿no? Y tampoco podemos comparar el crecimiento del sur con el crecimiento de cualquier otro lugar. La gente busca un lugar agradable donde vivir, eso es evidente. Pero si no hay trabajo, si no hay economía, pues uno no va a vivir a donde está su lugar. Y en Canarias lo que se está produciendo es demostrándose que la ecuación o la afirmación más economía igual a más población se está cumpliendo razonablemente en los lugares. ¿Hasta cuándo? Razonablemente en los lugares, ¿no? Lo que sucede es que, claro, plantear demagógica, yo creo, con el máximo respeto, que desde un punto de vista demagógico, el que todavía tratar de hacer creer a la población de que es posible fijar una ley de residencia en Canarias, cuando hay una Constitución española en vigor desde hace 25 años y hay unos acuerdos internacionales a nivel europeo, pues bueno, queda bien como recurso electoral, pero no va mucho más allá. Hay que afrontar uno mismo los problemas en este sentido, ¿no? Y siempre diferenciando, diferenciando la inmigración irregular, que es la que hay que atajar, hay que atenderles, recogerles y repatriarles lo antes posible. En eso estoy de acuerdo posible. completamente. Ahora, yo sí quisiera señalar algunos usos y abusos de esta denominada ley de residencia canaria. Es decir, hay una serie de problemas en Canarias, ¿no? Están ahí, es decir, tenemos una población desempleada, pues creo que el último dato el mes pasado nos situaba en primer lugar, deshonrosamente, porque claro, los primeros lugares pueden ser positivos, pero tenemos primeros lugares negativos y esto incide, ¿no? Por otro lado, tenemos una población que ha crecido económicamente, culturalmente, ¿no? Educativamente, en los últimos 20 años. Yo creo que tenemos pues, las mejores o las generaciones más formadas de toda nuestra historia, ¿no? Donde nos encontramos con una situación por ahora favorable con Europa, hasta ahora por lo menos, y donde al no querer una serie de trabajos que nuestros padres o nuestros abuelos llegaron a desempeñar, pues la están desempeñando otras personas. Entonces, la inmigración es necesaria, ya se planteaba, ¿no? Hay que regularla, todo lo que queramos, pero el peligro, y ahora es el abuso, ¿no? No solo de la ley de residencia, sino de construir el fenómeno de la inmigración como problema, es que estamos generando un fondo de conocimiento basado en el prejuicio y en el estereotipo. ¿No? En la medida en que pensamos un moro, un colombiano, lo situamos estereotípicamente, ¿no? En esas cuestiones negativas que sabemos que tienen que ver con los moros, ¿no? O son delincuentes, o trafican con drogas, o con personas, un colombiano si no es narcotraficante es paramilitar, y ahí los medios de comunicación, además de los políticos que les
pido que usemos las nociones, los conceptos de manera adecuada para no generar ese fondo de conocimiento prejuiciado. Que esa ¿no? apuesta está por escrito, por cierto. Sí, hay un decálogo que luego no se cumple muchas veces, ¿no? Pero bueno, que están ahí y que sí deberíamos un poco porque como transmisores de conocimiento que llega a la demás gente, nos encontramos con que los medios de comunicación, ¿no? Los discursos que ellos manifiestan en cuanto a la inmigración, la gente los reproduce. ¿no? Yo hablaba antes de un pequeño estudio que hicieron unos estudiantes de sociología, donde comprobamos que los discursos cotidianos, y cuando hablo de discursos cotidianos de la gente que está en la parada de la guagua, los que están en los bares, los que están en una esquina o en una plaza charlando cotidianamente, reproducían los titulares de la prensa. Avalancha de pateras, oleada, señores, ¿de qué es lo que estamos hablando? Las 65.000 al año, esas personas no venían todas en pateras, venían unos pocos, es más, que es un drama. Los que vienen en patera, el 99% efectivamente. son repatriados. Efectivamente. O sea, ya estamos con el tiempo acabando, por lo tanto rogaría una última intervención de cada uno para que agoten pues aquellos criterios que tengan a bien exponer sobre este asunto, de manera que, don Juan Jesús... Nosotros desde la posición del Partido Nacionalista Canario seguimos insistiendo en lo mismo y creo que estamos ya perdiendo el tiempo en este asunto, y aquellos que tengan decisiones políticas que adoptar en los foros correspondientes, que las adopten de una vez. Y efectivamente el sur está superpoblado, el norte está superpoblado, el Puerto de la Cruz tiene 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado y Tacoronte, donde yo vivo, tiene 800 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una burrada. Y las islas pequeñas, efectivamente, si comparamos el territorio con la población, tienen una densidad baja, pero el hierro con la infraestructura que tiene ahora, o La Gomera con la infraestructura que tiene ahora, si le metemos allí una carga poblacional del doble, aquello es un infierno, es un infierno. O sea, tenemos que hacer las cosas con un poco de sentido, de manera que transiten por las veredas y por las carreteras de las islas gente con holgadez hasta cierto momento, hasta cierto punto, y que desenvuelvan su vida en un medio óptimo y no enfurecido por acontecimientos que no son controlables. Y efectivamente lo de las pateras yo creo que es lo de menos. Estamos hablando de flujos migratorios y hay que meter todo. Hay que meter todo y hay que hacer un estudio en profundidad, y no cabe duda que los sociólogos tienen mucho que decir, los políticos mucho que hacer, pero efectivamente yo le quisiera decir al amigo Llano que él no preconiza una regulación de la población, pero hombre, ¿hasta cuándo? Me gustaría que nos contestara. Si podemos seguir en un infinito, en un próximo programa. También en este, si lo estima oportuno. Hombre, yo desde el punto de vista del Partido Popular es evidente, no solo desde nuestra formación política, sino por el propio Consejo Económico y Social de Canarias, elegido por la comunidad autónoma, que no existe una superpoblación en nuestra región, y mucho menos en Tenerife, y sí lo que existe son unos repartos no coherentes demográficamente hablando, tanto entre las 7 islas como incluso dentro de la isla de Tenerife, por los casos que no quiero reiterar y que he comentado ya anteriormente. En segundo lugar, nuestra formación política y el Partido Popular va a cumplir siempre las normas. Y las normas, hablo de la Constitución española, que permite la libre circulación de los españoles dentro de todo el territorio. En segundo lugar, las normas europeas, que permiten la libre circulación de personas, de trabajadores y de mercancías, y aunque está todavía pendiente de regular a su máximo nivel de los fondos también. Y en tercer lugar, las emanadas de las Cortes, en lo que se refiere fundamentalmente a la ley de extranjería. Y hay que ser muy riguroso en la lucha contra las mafias ilegales y en la atención lo mejor posible al inmigrante que llega irregularmente y la repatriación lo antes posible a su lugar de origen. Y en tercer lugar, una profunda preocupación, porque todo esto que estamos hablando aquí, pues bueno, es muy constructivo, pero obviamente el gobierno de España está en manos de quien está desde hace algunos meses, y nosotros queremos que la incertidumbre que los ministros aportan, diciendo unos que sí es posible regular la residencia y otros que no, no es bueno ni siquiera, no solo para los ciudadanos, sino a la hora de defender los asuntos de Canarias en Bruselas. Bien, profesor, ¿no? Bueno, yo haría un ruego, sí. Y además muy rápido, ¿no? Porque sería reiterar las pinceladas que hemos dado con este fenómeno, ¿no? Yo rogaría a los políticos, pero también a los medios de comunicación, a los mediadores sociales, ya sean profesionales de la educación, de la salud, etcétera, ¿no? Que tratáramos de utilizar un lenguaje con pocos prejuicios y estereotipos, que no tuviera esos sentidos, para no generar mayor racismo, xenofobia y etnocentrismo, ¿no? Sobre todo porque el racismo en la actualidad es muy sutil e imperceptible.
No es tanto de agresión, que también los hay, en Canarias, que yo sepa, prácticamente no lo hay, pero bueno, en otros lugares están ahí. A veces hay agresiones dialécticas. Pero esas agresiones, muchas veces, yo no soy racista, pero ¿no? Ese racismo sutil y a veces imperceptible permea y lo interiorizamos de tal manera que luego lo actuamos, aunque sea a través del lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, el usar nociones, vamos a llamarlas políticamente correctas, ¿no? Por salvar aunque sea, pues podríamos dar una visión a la sociedad mucho más imparcial de este fenómeno que hoy en día es un problema. Bien. Bueno, Alfredo. Yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que nos acaba de decir el profesor Naranjo, pero estoy de acuerdo perfectamente en que no debe haber ningún tipo de xenofobia y en la necesidad de atender socialmente sobre todo a esos inmigrantes irregulares que nos llegan, pero es que el problema viene dado por los que vienen y no son ese tipo de personas que vienen ya con un puesto de trabajo, por así decirlo, debajo del brazo, que vienen con contratos hechos desde fuera, demandas de empresas que, bueno, vienen personas de otras zonas que tienen unos salarios inferiores y entonces se dedican a trabajar en esas actividades. Pero hay una cosa muy importante. Estamos en la Unión Europea. La Unión Europea, uno de sus objetivos para los próximos 15 años es procurar un desarrollo sostenible, que significa combinar el desarrollo económico con el respeto al entorno natural, al medio ambiente. La economía canaria vive en más de un 80% del turismo. Una de las razones por las que vienen turistas a Canarias es porque vienen a ver esas maravillas naturales, los parques nacionales que tenemos, los espacios naturales y pueden disfrutar de una tranquilidad, etcétera. Cuanta más población haya, corremos el riesgo de romper el equilibrio entre territorio y población. Y cuando se produzca la fractura entre población y territorio o medio ambiente, puede fracturarse también la economía canaria. Por eso pensamos que en las normas, la normativa europea, que insisto, está por encima de la normativa del Estado, la consideración de Canarias como región ultraperiférica permite adaptaciones y modulaciones de todas las políticas, incluidas los derechos de libre circulación de libre establecimiento y de libre circulación de mano de obra, como de hecho lo hemos visto en la incorporación de los nuevos países y como España se salvaguardó en su momento cuando se incorporó con respecto a Canarias. Por lo tanto, tenemos mecanismos suficientes para poder cumplir los objetivos de la Unión Europea mediante esos criterios o esos límites o modulaciones de los crecimientos poblacionales en Canarias. Bien, iba a decir algo, don Ángel. Nada, sorprendente. Bien. Algunos discursos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en este programa. Por supuesto, también gracias a quienes han hecho declaraciones y a ustedes que han seguido a través del televisor este debate. Les recordamos el correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros si así lo desean. Bien, ha habido puntos de vista diferentes, yo pienso que en todo caso enriquecedores, de distintas posturas, y eso es, digamos, la parte positiva del debate, es decir, el acercarnos, por lo menos, desde perspectivas diferentes y además meditadas y argumentadas. Pues ofrecernos reflexiones o ofrecernos pautas para la reflexión, ¿no? En definitiva, para nuestra propia consciencia sobre un problema que, como se decía al principio, y lo decía uno de los catedráticos de nuestra Universidad de La Laguna, pues es probablemente el principal problema de Canarias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes y saludos, y sean ustedes felices en la medida de lo posible.